pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Uno podría pensar, mirando los invitados que hoy tenemos, que no es un estudio de televisión como todos los martes, sino que se trata de un comité de la Unión Cívica Radical. Bueno, es que es un día muy particular, para la historia argentina en general y para la historia del radicalismo en particular. Hace 29 años que pasaba algo tremendamente importante en la historia argentina, salíamos del terrorismo de Estado y entramos en la era democrática más prolongada de la historia y ojalá para siempre. Por eso los invitados en este programa son todos absolutamente radicales, auténticamente radicales, empezando por el ingeniero Cobo. Muy buenas noches, gracias por venir. El doctor Alfonsín, gracias por estar aquí. El ingeniero Mario Barlet, el presidente del radicalismo, y el senador Ernesto Sanz, muy buenas noches. Vamos a hablar absolutamente de todo con ellos, de todo. Tenemos 1 hora y media de programa para preguntarle de todos los temas. Este viernes han realizado un foro en la Facultad de Ciencias Económicas, en donde yo creo, les voy a preguntar a ellos, pero yo creo que el radicalismo está buscando su destino, está buscando hacia el futuro. Hablaron de los valores. Hay alguna preguntita maldita también para cada uno, pero básicamente queremos escuchar sus propuestas. ¿Qué tienen para decirle a la gente? No solo las críticas al gobierno de Cristina Fernández, sino cuáles son las propuestas que tienen para hacer la Unión Cívica Radical, recordando lo que fue ese día hace 29 años. Y por supuesto, la columna de José Antonio Díaz, como lo hacemos habitualmente. Muy buenas noches, José. Fíjese el título que le ha puesto: el gobierno frena la economía. Es el gobierno el que frena la economía. José Antonio Díaz en un rato le va a dar toda la información puesta en contexto para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Y ya que estamos, arrancamos fijando posición respecto de estas cosas. Como elemento disparador, si a usted le parece bien, y si quiere, póngase de pie y fíjese esto. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Es conmovedor escuchar a aquel doctor Alfonsín. La Argentina salía de la noche más terrible de los tiempos, salíamos del terrorismo de Estado. Ese día, hace exactamente 29 años, la fórmula Alfonsín Martínez sacaba el 51,75% de los votos, es decir, más de 7.700.000 votos que apoyaban esa fórmula. Era un día histórico, pero no solamente por eso, aunque eso solo alcanzaría para fundamentar el adjetivo de histórico. Veníamos de una dictadura feroz, insisto, de los criminales de lesa humanidad que se habían instalado en este país el 24 de marzo de 1976, y los argentinos recuperábamos la soberanía popular. Primer dato. El segundo dato: el peronismo, que hasta ese momento resultaba imbatible en las urnas en elecciones a presidente, era derrotado por un candidato radical. Se conmovía la ciudadanía, se conmovía el país. En aquel momento, el doctor Alfonsín, según mi criterio, había interpretado las demandas más profundas de la sociedad. La juventud por las calles cantaba: somos la vida, somos la paz. Y era precisamente los dos elementos que eran la contracara de donde veníamos. Pero además tenía trayectoria, honradez y la coherencia de haber sido abogado de presos políticos,
cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue el único político notable que no se comió la amague fascista de Galtieri en Malvinas y que fue capaz de renovar y de cambiar a su partido y apostar a las mayorías nacionales. Hoy en la radio un oyente me criticó porque yo dije, era el más peronista de los radicales. Se ofendió una oyente, dijo, no, nada que ver con el peronismo. Digo que Alfonsín, por respeto por los humildes, por sensibilidad popular, tal vez atravesado por el anarquismo de don Crisólogo Larralde y aquella marcha del 17 de octubre que llevó a Larralde a escribir ayer he visto pasar a mis hermanos. Tal vez por eso Alfonsín tuvo la sensibilidad suficiente para comprender las demandas de todos, sin bajar ninguna bandera, porque en el pacto sindical militar denuncia los aspectos corporativos y antidemocráticos de un sector del movimiento nacional justicialista. En aquel momento, Alfonsín representaba a la gran mayoría de los argentinos. En aquel momento estaba convirtiéndose en el padre refundador de la democracia. Hay que decir que Alfonsín sí vivirá eterno en el alma de la República. En aquel momento incorporó, yo digo por primera vez en forma profesional, la propaganda política, la propaganda profesional, junto a otro grande como David Rato, el escudo, RA, con los colores argentinos, el famoso saludo histórico, tomándose las manos al lado de su cara, la utilización de la aristotélica palabra estoy persuadido que tanta gente planteaba y por supuesto, la utilización de ese pequeño texto del prólogo de la Constitución Nacional que en aquella época parecía revolucionario. Pregunto, ¿y hoy? ¿Hoy no es revolucionario en la Argentina hablar de la Unión Nacional? ¿No es revolucionario en la Argentina recuperar una justicia absolutamente invadida y atacada por el poder político del Ejecutivo? ¿Recuperar la paz interior, con semejante división que hay en la Argentina, con la fractura social a la que asistimos, la defensa del bien común, el bienestar general, frente a algunos números que muestran que la distribución de la riqueza sigue exactamente igual que en la época de Carlos Menem? Ni hablar de la libertad. Ni hablar de la libertad para todos los hombres que quieran venir a vivir al sueño patrio. Mire, un día como hoy, cuando los argentinos depositaron su voto en las urnas, se terminó para siempre el terrorismo de Estado en la Argentina. Nunca más a los golpes de Estado. Lo digo y se me pone la piel de gallina. Y digo, en frente de 4 dirigentes de los más importantes del radicalismo, que si están buscando su destino, que si están buscando reposicionarse como alternativa de poder y de gobierno en la Argentina, sin lugar a dudas, aquel faro, aquel espejo que fue Alfonsín, es el mejor lugar en donde nos podemos mirar. Le doy mi palabra. Dos son ingenieros, 2 son abogados, son 4 de los dirigentes más importantes de la Unión Cívica Radical de la actualidad. Uno de ellos es el presidente, el ingeniero Julio Cobos, que fue vicepresidente de la Nación, el doctor Ricardo Alfonsín, que es diputado nacional, Mario Barletta, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, y el senador Ernesto Sanz. Hay una pregunta en común que tiene que ver más con el aspecto humano y con la nostalgia. Aquel día, hace 29 años, me quiero preguntar en dónde estaba cada uno, cómo lo vivió, qué recuerdos tienen. Ingeniero, ¿qué pasaba aquel día en su vida? Tenía 28 años, con un hijo chiquito, 1 año y medio, así que bueno, recuerdo que nos turnamos para ir a votar con mi señora. Y los días previos, bueno, siguiendo con atención este comienzo de la democracia. Era mi primera vez que votaba. Su primer voto. A los 28 años. Y obviamente que Alfonsín era el hombre que despertaba muchas expectativas. Vivía en el centro, alquilaba un departamento, así que fuimos a escucharlo en varias oportunidades con el cochecito, con mi hijo, con mi señora. Bueno, recuerdos, ¿no? Y con la esperanza que tenían todos los argentinos de terminar con esa época nefasta. Me tocó a mí vivir
la universidad momentos duros, donde perdimos compañeros de estudio. Me tocó participar casi en una guerra, que fue el conflicto del Beagle, Claro. me incorporaron, la guerra de las Malvinas, o sea, eran un montón de hechos desafortunados para la historia argentina. Entonces se iniciaba una etapa de primavera en la Argentina, de esperanza, de ilusión. Así lo recuerdo. Y usted, Ricardo, bueno, para usted algo muy particular. Encima era su padre sí. el que estaba cambiando la historia, ¿no? Bueno, ese día estaba en Chascomús, estuve hasta las 2, 3 de la tarde, porque trabajé además para la elección de Chascomús. Claro. Después, como a eso, a las 3, 4 de la tarde, nos fuimos a una quinta del Gran Buenos Aires en la que estaba papá, y allí seguimos juntos con mis hermanos y con él y un grupo de amigos los resultados. Me acuerdo, a ver, nosotros estábamos convencidos, confiábamos en que ganábamos las elecciones, porque por ahí se instaló la idea de que al radicalismo lo sorprendió el triunfo. Bueno, no era el caso de mi padre ni de los que estaban con mi padre, por lo menos de la mayoría de ellos, ni de nosotros. No había tanto, ¿se acuerda que todavía la encuesta estaba? No, recién comenzaba Pero toda nosotros teníamos un mecanismo que nos era muy útil y que contribuía además a afirmar nuestra convicción que se adquiría en las recorridas de que el radicalismo iba a ganar. Nosotros les habíamos encargado a todos los amigos que hicieran encuestas en las fábricas. El que tuviera un amigo empresario, el que trabajaba en una fábrica y militaba, que hiciera encuestas, no encuestas, votaciones. Se ponía una urna y se votaba. Sí. Y además habíamos elegido, en todos lados se hacía, pero a nosotros nos interesaba especialmente aquellos lugares en los que tradicionalmente había ganado el peronismo. Y además íbamos a los lugares en los que uno suponía, a priori, que tenía que ganar el justicialismo, en la fábrica. Sí. Porque todavía está el mito ese de que el justicialismo interpreta mejor la justicia social que nosotros, cosa que yo creo que debemos desterrar, y me animo a competir en ese terreno también. Pero bueno, hacíamos esas votaciones y inmediatamente, por supuesto que se realizaban, nos informaban. Sí. Y en todos los lugares, pero no había una, en todos los lugares, en toda la fábrica del Gran Buenos Aires, ampliamente se imponía quién era el candidato del radicalismo a quién era el candidato del justicialismo. Este era un elemento más que nos hacía pensar que habíamos ganado. Además, lo que estaba en juego nos hacía pensar que íbamos a ganar. De manera que no nos sorprendió, pero sí debo decir que cuando estábamos escuchando por la radio los datos, lo que escuchábamos por las radios, Sí, sí. ¿no? Y por la televisión, pero más que nada, me lo acuerdo, papá sentado en el jardín, escuchando con una radio. Y se empezaban a llegar los datos. Yo le digo, después de varias mesas de distintas provincias en las que ganábamos, le digo, viejo, hemos ganado. Y me dice, no, todavía falta, hay que esperar distritos como Lanús, como, bueno, del Gran Moreno, Matanza. Y empezaron a llegar. Y allí también se daban resultados favorables al candidato del radicalismo. Entonces en un momento me dijo, sí, hijo, ganamos la elección. Impresionante, impresionante la anécdota. Doctor Alfonsín Radio, era la quinta de Odoricio. En la quinta de Odoricio estaban esperando las elecciones. Mario Barletta, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué pasó por su cabeza, por su corazón? ¿Qué recuerda de aquel momento? También 28 años, pero ya con 3 hijos. 3 hijos. Te agarraron antes, entonces. Sí, es así. Y bueno, fui a votar muy temprano, porque después a fiscalizar. Y bueno, ya por estas horas estábamos saliendo a la calle. Ya. Yo tengo un recuerdo de, bueno, todos los nervios, todos los sentimientos encontrados, ¿no? Porque la salida de esa noche negra fue durísima y uno ya estaba pensando en el desafío que al día siguiente le comenzaba a la Argentina. Y bueno, cumplí 29 años y el 2 de enero del 84, el gobierno de Raúl Alfonsín me designa decano de la Facultad de Ingeniería. No es muy recordada entre todas las grandes cosas que hizo el presidente Alfonsín, la etapa de normalización de las universidades. Claro. Hoy tenemos universidad pública y no logró la década del 90 llevarse puestas las universidades públicas porque las universidades públicas estaban gobernadas
gracias al proceso de normalización por los estudiantes, por los O docentes. sea, ¿a qué edad fue decano? 29 años. A los 29 años. ¿Usted, ingeniero? En la facultad. No, yo fui 33 años. Tenía. En 33 años fue decano de En ingeniería. la Universidad Tecnológica. De la Tecnológica de Mendoza. En Mendoza. Senador Sanz, ¿cómo eran las cosas para usted en aquella época? Bueno, en términos familiares yo me había casado ese año, a principios del 83, y el día de la elección ya en la panza de mi mujer ya estaba mi hijo Fernando. Y para mí fue muy intenso porque yo era el presidente de la Juventud Radical de San Rafael. Y por lo tanto, bueno, esas responsabilidades partidarias lo llevaban a uno a tener el día del comicio, bueno, cierto control, por lo menos en el aporte que los chicos jóvenes hacíamos al desarrollo del comicio. Pero más que, digamos, no más fuerte, pero sí más intenso que lo del 30 fue lo que me pasó unos días antes, el 16 de octubre, me acuerdo, el Día de la Madre, un domingo. Y ese día fue el doctor Alfonsín a San Rafael, una gira que debe haber empezado a la mañana, porque lo llevaban en un avión, debe haber empezado a la mañana, vaya a saber en qué provincia, cerca del mediodía lo llevó a mi pago, a San Rafael, y a la tarde en la ciudad de Mendoza, donde a la noche hubo un acto fenomenal. Pero al mediodía en San Rafael, dicho esto por sanrafaelinos viejos que recordaban otros actos, nunca jamás se había juntado tanta, pero tanta gente, alrededor de 25.000 personas en una ciudad como San Rafael. Eso es una cosa impresionante, y me tocó debutar en la tribuna. Yo era el primero, porque en las tribunas radicales, y supongo que las de muchos partidos, el primero que habla es el joven. Yo era el presidente de la Juventud Radical, me tocó subir. Cuando yo subí y vi semejante cantidad de gente, la verdad que me tembló todo. Yo ese momento no me voy a olvidar jamás. Y después que hablaron otros dirigentes, me quedé ahí. Y luego vino el doctor Alfonsín, y haber estado al lado de él y haber escuchado lo del preámbulo en una tribuna al lado de él, en mi pueblo. Yo la verdad que lo digo ahora y se me pone la piel de gallina. A pesar que soy de Boca, ¿no? Se me pone la piel de gallina. Bueno, les agradezco mucho la predisposición para este recuerdo. Ahora un poco la idea del programa que yo les había planteado al principio era poder escuchar todo eso que desarrollaron, que estudiaron, que debatieron en el foro que hicieron en Ciencias Económicas, donde participaron dirigentes radicales de todo el país. Yo les quería pedir a cada uno, ¿cuál es la principal cosa que se llevó? ¿Qué es lo más importante que usted se llevó, ingeniero Cobos, de ese foro, de ese debate, mirando de cara al futuro? Bueno, hay varias cosas. Primero, la gran participación y una amplia convocatoria referido a que venían de provincia, de distrito, con mucho peso específico, pero también militantes que se acercaron a escuchar, a acercarnos propuestas, acercaban para que volviera el Gran Capitán, que es un ferrocarril en Corrientes, bueno, gente movilizada. Eso por un lado. Después, como bien lo decía Mario, es el comienzo de una etapa, ¿no?, de unificación, pero a su vez de que el radicalismo mire hacia adelante. O sea, nos interesa decirle a la ciudadanía hacia dónde vamos, pero obviamente partiendo de los valores que siempre han sido la piedra y la razón fundamental del radicalismo, que bien se expusieron en ese momento: el respeto a las instituciones, el valor al diálogo, al consenso, a los derechos individuales, a la educación, cosas que necesitamos reflotar. Y como punto de partida para iniciar una plataforma electoral, si se quiere, y de manera de llevarle a la ciudadanía nuestra visión de las cosas que hay que mejorar, de esa visión a largo plazo. Cuando Alfonsín decía para nuestra prosperidad, era porque él soñaba un país a largo plazo. Y hoy estamos viviendo siempre la coyuntura, el consumo, incentivo, y estamos perdiendo esa visión de largo plazo. Y eso es lo que queremos desarrollar. Como primer paso fue esto, y después estamos en manos de la conducción del partido, dispuestos a colaborar e ir quemando todas las etapas necesarias para terminar con una plataforma electoral en el 2013 y constituirnos, si Dios quiere, en una alternativa para el 2015. Doctor Alfonsín. Bueno, más o menos lo mismo. Discutimos muchas cosas, hacia adentro y hacia afuera. Yo diría, para no extenderme demasiado, se afirmó la unidad como valor estratégico, hacia adentro del partido como valor estratégico, de cara al futuro, de cara a las elecciones del 2013 y el 2015.
sinceramente, como un valor fundamental. Y luego se habló en torno a lo que yo llamaría dos desafíos fundamentales que tenemos por delante. El desafío republicano-democrático, que tiene que ver con las circunstancias que estamos viviendo en términos republicanos y democráticos. Yo no digo que estemos en una etapa de anulación o supresión de derechos, valores fundamentales de la República y la democracia. Estamos en una etapa de degradación y devaluación de valores, ideas, principios fundamentales de la República y la democracia. Cuidado, porque la degradación y la devaluación suele o puede preceder a la anulación y supresión de derechos. De manera que hemos considerado que es necesario conformar una gran multisectorial, que no tiene finalidad electoral. Y debe quedar claro, porque si alguna duda existiera, podría frustrarse la posibilidad de construir una multisectorial. Una multisectorial que no reúna solo a los partidos políticos, como su nombre lo dice, sino a los sectores del trabajo, a los movimientos sociales, a los estudiantes, la Federación Universitaria Argentina, a otras organizaciones de la sociedad civil, de los jubilados, los intelectuales, con una sola condición: que estén todos sinceras y auténticamente comprometidos en la defensa de la República, de la democracia y de la Constitución Nacional. No solo para impedir la eventual intención de reformar la Constitución, sino para ponerle límite a todo lo que hasta ahora vienen haciendo, violando la Constitución, desconociendo lo que la Constitución dice en términos de funcionamiento institucional. Y el otro desafío es el socialdemócrata, digamos, por decirlo de alguna manera, está bien, que tiene que ver con una deuda que tiene la democracia. Si a nosotros nos hubieran preguntado, Alfredo, en 1983, ¿cómo imaginábamos la Argentina 29 años después? Hubiéramos dicho seguramente cosas que no coincidirían con la realidad. Para nosotros recuperar la libertad era muy importante en sí mismo, pero además era la manera de luchar por la igualdad, por la justicia social, por una Argentina más solidaria, más equitativa. En este sentido, tenemos que decir que no hemos progresado demasiado. Entonces, lo que planteábamos allí, y quedó de manifiesto en todos los que tuvieron la oportunidad de cerrar, Ernesto, el presidente del partido, Julio, quedaron planteados los desafíos que tenemos hacia adelante en materia de equidad, educación, salud, trabajo, desarrollo del interior, sistema tributario, seguridad. Estas son ideas fundamentales para construir esa Argentina que soñábamos en los 83, en el 83. Ingeniero Barletta, la pregunta es la misma, pero si quiere, también le quiero preguntar cómo se va a implementar este tema, esta idea de la multisectorial. Bueno, tengo entendido que ya estuvieron reuniéndose previo a este foro con la CGT, con la CTA, con las confesiones, con distintas religiones. Bueno, ¿cómo piensan implementarlo? Pero además le hago la misma pregunta para que usted me diga qué es lo central que usted se lleva de ese foro. Efectivamente, hemos tenido reuniones con distintos sectores de la sociedad, con distintas fuerzas políticas, básicamente en un tema que fue oponernos a cualquier intento de reformar la Constitución, porque no caben dudas que hay un intento reeleccionista detrás de ello. Y todas las fuerzas políticas, a su manera, lo han expresado, y esto creo que ha sido un hecho significativo. Hay otros hechos políticos que también, todas las fuerzas políticas estuvimos juntos cuando quisieron desconocer la legitimidad de la autoridad del titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy, y también cuando realizamos el desagravio a los consejeros del Consejo de la Magistratura. Todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación. La concertación a la que estamos convocando desde el partido, la instrumentación queremos realizarla entre todos, porque hay que dejar de lado cualquier especulación política, electoral o de sacar... Yo creo que los dirigentes políticos en Argentina tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y estar a la altura de las circunstancias es juntos trabajar para resguardar las instituciones de la democracia. Respecto a la reunión del viernes, como bien se señaló, la presencia de concejales de distintos puntos del país, de legisladores provinciales, legisladores nacionales, de los intendentes, de militantes comprometidos, de los jóvenes, de las mujeres,
Realmente una reunión de más de 1000 dirigentes que nos reunimos a trabajar. Y ese trabajo estuvo centrado en dar el mensaje a la sociedad, que otra Argentina es posible, que la Argentina tiene que recuperar la dignidad, y la va a recuperar si recuperamos 5 valores. El valor de la educación, el valor de la cultura del trabajo y del esfuerzo, el valor del diálogo para los grandes acuerdos nacionales, el valor de la igualdad de oportunidades y por supuesto el valor de la honestidad, de la transparencia, que tiene que ver con el respeto a la ley, que tiene que ver con el respeto a las organizaciones, a las instituciones, a la convivencia. Yo cuando lo escuchaba Raúl y cuando vos repetiste de algún modo el preámbulo de la Constitución, efectivamente 29 años después tenemos que volver a trabajar para la recuperación de los valores. Cada uno de estos valores encierra un proyecto específico o varios proyectos específicos para esa otra Argentina que estamos absolutamente convencidos que es posible. Senador Sanz, ¿qué balance saca usted de la reunión del viernes? Yo, cuando me tocó hablar a mí, yo quise hacer un paralelo entre el destino del radicalismo o el lugar, el protagonismo del radicalismo en este momento histórico en paralelo a la relación que el radicalismo ha tenido con la democracia y con el país en mucho tiempo, pero fundamentalmente en estos 29 años, el radicalismo fue capaz, obviamente no solo, y esto es una tarea del pueblo argentino, pero liderado por Raúl Alfonsín y por nuestro partido, fue capaz de recuperar la democracia como sistema, la democracia como forma de vida, la democracia que en aquel momento no era tan fácil decir vamos a vivir por siempre en democracia, no solamente por los antecedentes que teníamos como país, de muchas rupturas, sino también porque Alfonsín se hace cargo en un momento en donde América Latina estaba rodeada, o sea, la Argentina estaba rodeada de dictaduras. Todas eran dictaduras. Entonces Alfonsín, para consolidar la democracia en la Argentina, no solamente tenía que mirar hacia adentro, que ya era toda una tarea titánica, sino tenía que mirar alrededor. Pero digo, esto hoy no está en riesgo. Esto hoy no está en riesgo y también es un mérito del pueblo argentino. Ahora bien, uno no se puede quedar solamente con esto. La democracia como sistema formal, como sistema electoral, como una manera de elegirnos nuestra vida institucional, nuestras autoridades, nuestros representantes, es una parte de la cosa. Lo que discutimos el viernes es el contenido, la calidad, la densidad del sistema democrático. Y esto tiene que estar permanentemente en discusión. Uno no se puede quedar atornillado con que por vivir en democracia electoral están todos los problemas resueltos. Y ahí es donde empiezan a surgir todas estas cosas que aquí se han hablado del diagnóstico, de la mirada hacia adelante y también algo que nos encargamos específicamente de remarcar, de cuál es la visión de la democracia que tienen quienes hoy gobiernan la Argentina. Una democracia sustentada en un populismo autoritario, que hay que identificar claramente. Populismo autoritario que significa descreer de los controles, descreer de los organismos de representación, los partidos políticos, del diálogo, de la tolerancia, un gobierno que tiene un programa económico basado en el corto plazo y que se ha liquidado el capital de las épocas de las vacas gordas y que hoy, al haberse liquidado el capital natural y genuino de las buenas épocas de bonanza en los primeros años del mandato de Néstor Kirchner, hoy está echando mano a muchas cajas artificiales, el ANSES, el Banco Central, el Banco Nación, la maquinita de hacer plata, y un problema social que nosotros no dudamos en caratular como de conservadurismo social, que está condenando a la Argentina a tener una sociedad clientelar, ¿no? Clientes los más humildes, clientes los gobernadores e intendentes, clientes los sindicatos, clientes los empresarios. Todo eso conforma una idea de populismo que obviamente en el análisis nosotros nos ponemos en la vereda de enfrente y es lo que queremos superar, ¿no? Bueno, interesante, Cobos, Alfonsín, Barletta, Sanz. Vamos a hacer una breve pausa. También José Antonio Díaz nos va a contar
con cifras, con datos, por qué él cree que es el propio gobierno el que está frenando la economía. Y además tengo para ellos, para cada uno, una pregunta maldita a cada uno, pero después vamos a hablar de algunos temas que tienen más que ver con la cuestión de la actualidad. Vamos a preguntarle qué rol está jugando Moyano, cómo definen del punto de vista ideológico hoy a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar de algunos temas como el cacerolazo, por ejemplo. ¿Qué significó el cacerolazo? ¿Cómo lo decodificó la Unión Cívica Radical? No se vaya, ya volvemos, le doy mi palabra. Enseguidita nomás vamos a hablar con los 4 dirigentes de la Unión Cívica Radical de algunos temas un poquito más picantes. Vamos a hablar de Hugo Moyano. ¿Qué pasa con Moyano? Antes era enemigo del radicalismo, ahora es amigo. Vamos a hablar de Leopoldo Moró, del diario Clarín. ¿Qué pasa con esta batalla entre Clarín y el gobierno? ¿Qué rol juega la Unión Cívica Radical en todo esto? Bueno, algunos de estos temas enseguidita nomás, pero José Antonio había prometido desde su título realmente una columna muy interesante porque sostiene no Pereira, sino sostiene José Antonio que es el propio gobierno el que frena la economía. Bueno, en realidad el título tiene que ver con una realidad. El 28 de octubre, hace 2 días, se cumplió un año de un paquete de medidas que no vamos a enumerar porque es enorme, pero vamos a reducir el cepo cambiario, el cierre o restricción de algunas importaciones y, digamos, esta negativa del gobierno a aceptar el dólar barato, que finalmente abarató el propio gobierno todos los meses anteriores durante la campaña de la presidenta de la Nación. Bueno, y lo cierto es que hoy tenemos los números que nos indican que estamos en un proceso recesivo, estamos creciendo muy poquito por arriba de 0%, sí. No llegamos a 1%, por ahí a fin de año llegamos al 1%. Y cuando uno trata de explicar por qué caímos de 7% u un 9% de crecimiento en el 2011, como dice el gobierno, si le hacemos caso a las estadísticas del gobierno, cómo estamos en el 0 o 1%, solo se explica porque hubo un solo actor que tomó medidas y fue el gobierno nacional. Claro. ¿Qué pasa con la industria? Esta es una cosa que, como decíamos en el programa pasado, le preocupa al gobierno. La industria cayó 4... Son cifras del INDEC. Cifra del INDEC. Cifra del INDEC es parte del anticipo del estimador mensual industrial del INDEC. En septiembre cayó 4,4% respecto a septiembre del año pasado. En los últimos 6 meses, los últimos 2 trimestres, cayó el 3%. Y se empezó a recuperar levemente 0,3%. Ahora, podemos decir 2 cosas. Primero, lo que yo decía antes, entramos en una fase recesiva, perdimos competitividad, el gobierno insiste que faltan inversiones, trata de buscarlas, pero la inversión se cayó al 18-19% de 24 y en algún momento hasta de 25. Segunda cosa que tenemos que decir, que el comportamiento es dispar. También tenemos que decir esto, que hay industrias como la automotriz, en donde se empieza a notar un rebote muy interesante, y otras que directamente se hunden, como la siderúrgica, la metalmecánica o la industria inmobiliaria, claro, por ejemplo, la construcción. Junto con la construcción. Terrible. Entonces, vayamos a esas cifras. La producción automotriz, entonces, venía de caer 28%, una de las estrellas del crecimiento en la Argentina, por la capacidad de producción, por la capacidad de exportación. Y ahora, en septiembre, empieza a repuntar y vuelve a crecer a un ritmo del 20%. En el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Esto es muy significativo, muy positivo, muy alentador. No quiere decir que recuperemos los niveles de producción del año pasado, pero sí podemos decir que la caída se suavizó. Si hubiera que hacer un promedio interanual, no estaríamos cayendo al 28%, sino mucho menos y con grandes posibilidades
si es que despega Brasil, claro, de recuperar índices altos de producción. Vamos al otro ejemplo, el mercado inmobiliario. Según la Cámara Inmobiliaria, la inversión inmobiliaria cayó 65% y 35% las escrituras. La actividad, es una claro, cifra enorme. Vos fíjate, Alfredo, que en todos los casos tiene que ver el dólar. claro. O hay cierre de importaciones en donde se pierden los insumos, la maquinaria, los bienes de capital que sirven para fortalecer la industria nacional, entre otras la automotriz, y el mercado inmobiliario, que finalmente se ha reducido de una manera impresionante porque los propietarios no quieren vender en pesos, Claro, porque los inversores se han retraído e invierten menos en desarrollos y hay una gran incertidumbre. Sí, gran destrucción de empleo. Gran destrucción de empleo en el último tiempo. Yo diría, menos alimentos y bebidas y el sector textil que mantienen un crecimiento, pese al comportamiento dispar, tenemos una industria aplastada. Y en realidad el culpable ha sido el propio gobierno. No había medidas más negativas contra la fuga de los dólares en la Argentina que las que precisamente tomaron. Por lo tanto, están entrampados, ahora quieren flexibilizar el ingreso de importaciones, quieren aflojar con el cepo cambiario y no pueden salir porque los riesgos, por supuesto, son muy grandes. Son muy grandes. José Antonio Díaz, con toda la información puesta en contexto político. Vamos a un tema caliente. Conteste el que quiera y el que quiera complementar. Uno puede escuchar distintas cosas de analistas, de gente común respecto de cuál es la posición del radicalismo de cara al 7D, del enfrentamiento del gobierno con Clarín. Un sector del radicalismo dice claramente, bueno, esto es un atentado a la libertad de prensa, no les interesa ir contra un monopolio, en realidad quieren construir un monopolio estatal y hay que ponerle cierto límite al gobierno nacional. Otro dice, no, el propio doctor Alfonsín en su momento padeció los ataques del grupo Clarín y les marcó los tiempos y en muchas situaciones manifestó su enojo contra el propio grupo Clarín. El radicalismo debería acompañar al gobierno en esto para desmonopolizar una situación de medios. Bueno, el que me quiera contestar respecto de cuál es la posición, de qué batalla estamos hablando en esta del 7D. Sí, en primer lugar, digamos, después, perdón, me interesa por la referencia que hizo. Pero cualquiera, no hay problema, pueden hablar todos. Por la referencia que hizo Alfonsín. En primer lugar, yo reivindico la posibilidad de que la política conteste también a los medios de comunicación. Más vale, por de que desde la política se tenga una mirada crítica y se pueda responder. Incluso bien apasionadamente y bien caliente. Así como reivindico y deseo que los medios de comunicación tengan una mirada crítica con el poder, con cualquier forma de poder. Tengan una mirada crítica con el poder. Todo en el marco del respeto de la libertad de expresión, en el marco del respeto al derecho a la información, sin afectar para nada las posibilidades ni de derecho ni de hecho de que la gente se exprese y se informe con libertad. Pretender comparar el derecho que ejercía Alfonsín a contestar en algunas ocasiones frente a lo que aparecía como una opinión o como una noticia con lo que está ocurriendo en la actualidad es por lo menos deshonestidad intelectual, por lo menos deshonestidad intelectual. Con relación a el 7D, a mí a veces me preguntan, tal cual lo planteó usted, ¿qué va a pasar el 7D? Si yo respondiera qué va a pasar el 7D, el oyente tendría derecho a sospechar de mí y de la justicia. ¿Cómo puedo saber qué es lo que va a pasar el 7D? A eso lo tiene que resolver la justicia. Hay un planteo de inconstitucionalidad. Ni la oposición, ni el oficialismo pueden hacer nada que signifique una presión sobre la justicia. Y mucho menos debe saber ni la oposición ni el oficialismo qué es lo que va a pasar. Que dejen que actúe la justicia. Les cuesta creer que cuando nosotros reclamamos y repudiamos
frente a las interferencias en el Consejo de la Magistratura y en la Justicia, lo hagamos sin tener ningún interés o no desde la posición que se pueda tener respecto a la ley de medios, sino desde la República. Les cuesta entender eso, porque en el fondo el partido de gobierno no ha incorporado a su identidad la dimensión republicana con fuerza de convicción. Entonces le cuesta entender que nosotros estemos tan preocupados por la República. Y estamos preocupados por la República, que actúe la justicia. Esa es la decisión. Ahora el que quiera agregar, por supuesto, pero le quiero pedir una precisión. ¿Por qué usted dice que hay deshonestidad intelectual? ¿Porque cree que en el debate público que establece Alfonsín en su momento como presidente no hay ninguna intención de censurar ni nada? Absolutamente. Ha sido utilizada la propaganda. Yo no la vi, porque no me quiero propinar yo mismo dolores, así que no veo en general el canal oficial. Están preocupados por democratizar la palabra. Podemos tener una idea acerca de a qué cosas se refieren cuando hablan de democratizar la palabra con lo que hace con la televisión pública. Podemos darnos una idea de lo que pretenderían hacer con esa expresión a la que agludo, democratizar la palabra. Me han contado la propaganda, pretender establecer alguna equivalencia. Y yo creo que en ese momento los medios de comunicación exageraron. Yo reivindico, lo he dicho siempre, pero no ahora. Cuando Kirchner contestaba, yo decía, me parece que eso no está mal. Siempre y cuando sea respetuoso, siempre y cuando seamos muy prudentes y tengamos siempre presente que hay que decir las cosas de manera tal que después en la sociedad no se generen situaciones o sentimientos de hostilidad hacia los medios de comunicación. Y eso era lo que hacía Alfonsín. Yo lo he visto, a mí no me lo tiene que contar nadie. Probablemente se están refiriendo a quienes no recuerdan cómo fue el episodio. Y así como con el INDEC falsifican lo que ocurre en términos de evolución de precios, también falsifican lo que ocurrió entre la política y los medios de comunicación en la década del 80, como falsifican lo que ocurrió con derechos humanos una vez recuperada la democracia en la Argentina. No hay duda que... Ahora, perdón. Sí. No, dale. No hay duda que quieren generar un monopolio de la información. Está en la propia actitud de cómo gobiernan. No escuchan al que piensa diferente. Y supone que el que piensa diferente es un enemigo al que hay que combatir. Para mí, naturalmente, el periodismo tiene que ser crítico, sobre todo el periodismo político. Respecto a la ley, deberían ser los primeros del gobierno en cumplir la ley. Y no la cumplen la ley, porque hacen uso, por ejemplo, de la cadena nacional, metiéndose en la vida de todos los argentinos, y la ley establece bajo qué circunstancias se puede utilizar la cadena nacional. No cumplen con la ley cuando no generan pluralidad en los medios oficiales, que está taxativamente establecida la ley. Que los medios oficiales tienen que dar lugar a todas las voces, a todas las palabras, a todos los credos, a los que pensamos diferente en política. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir haciendo un enorme esfuerzo, poner espalda contra espalda todos los actores de la política de los distintos sectores. Estamos ante un riesgo. El monopolio del Estado es el peor de los monopolios, además. Porque, por supuesto que no pretendemos ni vamos a defender nunca desde el radicalismo que haya un monopolio privado que también se posicione desde una verdad. Tiene que haber pluralidad, diferencia de opiniones. Y comparto con Ricardo. Bueno, Raúl tenía su carácter y en buena hora. También traducía su firmeza, claro, sus convicciones y las daba a conocer. Pero nada que ver con lo que... Yo quería establecer una diferencia. A ver, creo que era el Chacho Jarolaski. ¿Se acuerdan del Chacho? Sí, como no corre. Bueno. Jugaba fuerte también. Jugaba fuerte. Él decía, en el enojo con Clarín, Clarín ataca como oposición y se defiende como diario, decía, ¿no? Pero a Alfonsín nunca se le hubiera ocurrido hacer una ley de medio en contra de un medio, o quedarse con los medios oficiales, o utilizar las empresas prestadoras de servicios públicos para comprar medios, o
utilizar la publicidad oficial, esas son las diferencias. Claro. Enojo lo hemos tenido, yo soy gobernador de la provincia y obviamente que habían noticias y donde habían diarios que tomaban postura sobre la decisión de uno, una salía a defender, pero no por eso iba a decir te disminuyo la pauta oficial o te voy a ver cómo hago para sacar una ley en tu contra. Esto es muy grave, pero los argentinos no hemos ido acostumbrando eso. Lo que uno ve en la televisión pública, que tiene programas buenos como Encuentro, que tiene algunas cosas buenas, pero utilizar un medio que es del Estado, que tendría que estar al servicio de todo, para fines específicos, para construir un monopolio junto con otros medios que están alineados de alguna manera, bueno, eso le hace mal a la libertad de prensa. Y por otro lado, para terminar... Sí, cómo no, ingeniero. No, lo que decía Ricardo, estamos presuponiendo un resultado de un fallo judicial. Acá no se sabe si se va a extender la cautelar, si va a haber un año más, porque está una interpretación donde comienza la adecuación, todas estas cosas. Entonces estamos jugando como a la guerra, ¿no? Como el día de que se acaba y cada uno está en el imaginario lo que puede ocurrir. Ojalá que la justicia decida por el bien de todos, pero que cumplamos todos con la ley, ¿eh? No solo Clarín, sino el resto de los medios y el Estado como principal cumplidor de la ley. No, y además agrego yo, y esto va por mi cuenta, digamos, quien ya tiene absolutamente certeza sobre cuál va a ser el fallo, he dicho que el 10 de diciembre se termina todo, la propia presidenta de la Nación, digamos, con lo que eso significa como conflicto de poderes. Senador Ernesto Sanz. Un aporte complementario a todo lo que aquí se ha dicho. La pregunta, ¿por qué un gobierno pretende armar un monopolio estatal de la información? Bueno, hay, a mi juicio, dos respuestas. Una de ellas es para imponer, a través de la comunicación única, imponer un modelo de vida, un modelo de país, un modelo de convivencia sobre el cual uno tenga formado una visión estratégica, ¿no es cierto? Eso en teoría. Yo creo que aquí es el otro camino. El gobierno está haciendo todo esto porque pretende ocultar sus fenomenales errores de gestión, su fenomenal mala praxis. Con la pelea con Clarín, en la cual aparentemente todo pasa por la pelea con Clarín, entonces es imposible sostener hoy un debate permanente, estable, sobre los errores de gestión. Por ejemplo, el tema de la pelea del 7D impide que hoy discutamos que en este país hay un gobierno que está gastando 11.000 millones de dólares para importar combustible de afuera, teniendo abajo de nuestra tierra el petróleo y el gas que no lo podemos sacar. Eso es mala praxis. Acá en este país, mientras discutimos del 7D, hay un gobierno que lleva gastados más de 5.000 o 6.000 millones de pesos en el sistema de transporte y la gente viaja como ganado y venimos de soportar un tremendo accidente con 51 muertos como el de 11. En este país, mientras el gobierno pretende que discutamos la pelea con Clarín, llevamos también invertidos, y en esto está bien que se invierta muchísimo dinero en educación, pero la calidad educativa de la Argentina ha caído a límites que realmente no hemos tenido en la historia. Eso es mala praxis, eso es mala gestión. Y lo que yo no me resigno es que por estar metido todo el día el gobierno interesadamente en la pelea con Clarín, todos los argentinos tengamos que esconder debajo de la alfombra todas estas cuestiones, porque estas cuestiones hacen a la calidad de vida de todos nosotros y de cada uno de los días nuestros, ¿no? Todos los cuatro han planteado lo que significa el periodismo, como en el ADN de la profesión está la mirada crítica de las cosas. El periodista que no tiene una mirada crítica se dedica a otra cosa, que es muy honesta tal vez, que es la propaganda, pero no tiene nada que ver con el periodismo. Siempre el periodismo tiene que tener una mirada crítica de la realidad porque ayuda a enriquecer el debate. Y aprovecho, ya que todos han dicho que el periodismo político tiene que ayuda y sirve esta actitud crítica, para hacerle las preguntas malditas, una a cada uno. Después vamos a hablar de algunos temas. Tengo una pregunta para cada uno respecto de los aspectos por allí más criticables de su propia trayectoria. La primera, ingeniero,
¿Usted está arrepentido de haber hecho una alianza con Néstor Kirchner, de haber seguido del radicalismo, o aunque no se fue, de haber llevado al radicalismo una alianza con Néstor Kirchner? Sí, por supuesto que sí. ¿Está arrepentido? Por supuesto que sí, porque, bueno, lo hicimos en un momento con buena fe, siendo tal vez ingenuos, cosa que ahora hemos aprendido, pero en un momento donde creíamos en un proyecto que se llamó Concertación, donde el país, después de vaivenes y comportamientos pendulares en lo económico y en lo institucional, podíamos aportar una visión complementaria. Y bueno, nosotros no nos resignamos y cumplimos de alguna manera con esa postura y con esos principios. Tal es así que bueno, tras decisiones que tomamos, obviamente que la recomposición con el radicalismo fue muy rápida, porque habremos tenido posturas distintas, pero nos unieron los principios, los valores, y en momentos de decisiones, bueno, privilegiamos obviamente la paz social, la honestidad, bueno, todos los valores que de alguna manera nos unen y nos han vinculado a lo largo de la historia del radicalismo. Doctor Alfonsín, también es una repetición. Usted ya sabe lo que le voy a preguntar, se lo pregunto cada rato. Pero bueno, es una mochila que tiene que cargar, digo yo. No, ninguna mochila. Yo le pregunto si usted está arrepentido de haber ido a buscar a Francisco de Narváez. Primero le voy a decir, otra vez la burra al maizal. Varias veces me han hecho esa pregunta. Mire, y varias veces se le he hecho yo. También. Pero le voy a decir una cosa. En primer lugar, usted sabe, mejor que yo, tanto como yo, que en el Estado hay 3 niveles: el nacional, el provincial y el municipal. Entonces deberíamos primero preguntar, esa alianza, ¿en qué nivel del Estado fue? No fue una alianza nacional, no formaban parte del Frente Nacional, no formaban parte del Frente Nacional. Fue una alianza limitada a la provincia de Buenos Aires. Eso quedó claramente expresado, donde nosotros teníamos muchísimas dificultades en términos electorales y queríamos, aún haciéndome cargo yo de los costos que podía pagar, forzar una segunda vuelta. Y para eso necesitábamos los votos de algo que usted no dice, pero que yo voy a aclarar: el peronismo, por lo menos una parte del peronismo disidente. Nosotros hicimos un acuerdo con una parte del peronismo disidente. En segundo lugar, o en tercero, ya no sé en qué lugar voy, no condicionaron para nada, como no formaban parte del acuerdo nacional, nuestros programas. Que me digan un solo programa que signifique una concepción a una identidad diferente a la de la Unión Cívica Radical. En cuarto o quinto lugar. Lo mismo se hizo en Santa Fe, ya se lo dije a usted también y me miró con cara de sorprendido. Lo mismo se hizo en Santa Fe. Tradiciones políticas muy diferentes se reunieron postergando algunas diferencias en nombre de un objetivo superior, que era ganar la provincia de Santa Fe. Lo mismo se había hecho en la provincia de Santa Fe. Incluso uno de los partidos que forma parte del acuerdo a nivel provincial no forma parte del FAP a nivel nacional. Está clarito. Ahora, ¿de qué me arrepiento? Mire, me arrepiento de lo siguiente: de no haber sabido transmitir esto y que la lectura sea la que usted hace. ¿Es solo responsabilidad mía? Creo que sí. No solo responsabilidad mía. Creo que en todo caso no supe decir las cosas como para neutralizar a quienes hacían una interpretación que a sabiendas, que sabían ellos, no se ajustaba a la realidad. No hubo una sola concesión. De eso me hago cargo, de haber aparecido como asociando al partido a un pensamiento que no tenía mucho que ver con la identidad de la Unión Cívica Radical. Eso es culpa mía. Pero no hubo una sola concesión en términos programáticos, que es lo que importa. Lo dijo Lula hace poco, yo lo decía en la campaña. ¿Con quién salió Lula?
en Brasil. Sí, con José Alencar, un ¿Y empresario. quién era Alencar? Digamos, ¿quién era Alencar? Sí, sí, un hombre que venía de posiciones liberales y además, desde el punto de vista religioso, un hombre vinculado a toda digamos, una confesión. Una corriente de pensamiento muy conservadora, digamos. Sí, 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 también. ¿Y qué dijo Lula en el momento que se murió Alencar en el entierro? Si yo no me hubiera aliado con cierto sector de la derecha brasilera, no hubiera podido hacer las transformaciones que hice en el país. Lo acaba de decir Lula también. Lo grave hubiera sido que en nombre de un resultado electoral hubiera hecho concesiones de tipo programático. A mí no me van a venir a correr, y menos desde el gobierno. Nadie, desde la centroizquierda democrática. No me van a correr desde ese lado nadie. Así que yo creo que hice las cosas que debíamos hacer en esas circunstancias, en las que estábamos muy complicados. Consulté en mi provincia, porque solamente tenía que consultarlo en mi provincia, porque era limitado a la provincia. Y todos, con excepción de una persona que en otros tiempos había tenido una posición diferente, todos, absolutamente todos, con excepción de esa persona, sostuvieron que era necesario hacer un acuerdo de esa naturaleza. Te agradezco la franqueza y le hago una pequeña promesa humilde, no le pregunto más, ya se lo pregunté como 3 veces. Para que no sea tan larga la respuesta. Ingeniero Barletta, usted como presidente del radicalismo lo hago cargo de la historia, usted es el presidente. Dos cosas que también se pregunta mucha gente. ¿Está el radicalismo en condiciones de gobernar la Argentina? Ha quedado instalado en muchos sectores también que el radicalismo, con su honestidad, puede ser una gran oposición, pero que el hecho de haber seguido antes del gobierno, no solamente el doctor Alfonsín, sino de la Rúa y el propio Angelo en Córdoba, por ejemplo, también demuestran que tienen dificultades para gobernar cuando el peronismo está en el llano. ¿Está hoy en condiciones el radicalismo de gobernar? No me queda ninguna duda. El radicalismo es el partido que tiene que construir esa Argentina diferente, que, como se señaló muy bien acá, lleva adelante una verdadera revolución educativa. Más del 55-60% de los jóvenes no terminan la educación secundaria. Estamos condenando generaciones futuras. Yo digo a veces que no deberíamos tener la tranquilidad para conciliar el sueño sabiendo lo que está pasando con nuestros jóvenes. Más de 1 millón no estudian ni trabajan. Y hay proyectos, porque la revolución educativa tiene que ver con el diálogo y los grandes acuerdos entre la nación y las provincias. Porque el Consejo Federal decide algunas cosas, pero no se llevan a la práctica. Hay que formación docente y capacitación docente. Tenemos que darle la oportunidad a todos los niños que vayan a un jardín en sus primeros años de vida. Tenemos que darle al 30-35% más desprotegidos o más vulnerables la posibilidad de la extensión horaria o la doble escolaridad. Tenemos que cambiar, y el radicalismo sabe cómo hacerlo, el modelo productivo. No podemos seguir de por vida pensando que la exportación de los productos primarios nos va a generar los recursos extraordinarios que le ha generado este gobierno y que los ha desaprovechado y no los ha utilizado como corresponde. Un proceso de reindustrialización, uniendo el conocimiento, que lo tenemos y es bueno en nuestras universidades, en el CONICET, en el INTA, en el INTI, con el productor. Producción y conocimientos van a generar empleabilidad. Y yo estoy convencido que el radicalismo tiene hombres, mujeres a lo largo de todo el país. Estamos demostrando en las mejores ciudades del país intendencias ejemplares. En Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, ciudades capitales, hasta en Ushuaia, Río Grande, las 2 ciudades de Tierra del Fuego. Más de 500 intendentes en el país están gobernando. Y son los intendentes que hoy reconoce la ciudadanía. Pero además del radicalismo, es un partido nacional. Y esto es una característica indispensable para llevar adelante las transformaciones que tenemos que llevar en la Argentina. Muchísimas gracias. Senador Sanz, tal vez por su relación personal con Gabriela Michetti, muchos lo han acusado de que usted preferiría un acercamiento del radicalismo a Mauricio Macri antes que a Hermes Wiener o que al socialismo, que sería la alianza socialdemócrata, digamos, esperable de la Unión Cívica Radical. ¿Usted tiene esa concepción? ¿Imagina una posibilidad de un acuerdo con Mauricio Macri?
No, mire, en primer lugar, mi relación con Gabriela Michetti, que es algo conocido, es una relación de amistad familiar que no oculto, que al contrario, es una entrañable amiga que me honra con su amistad. No tiene nada que ver con la política. Por supuesto que desde quizá alguna mala intención, eso se vincula con la posibilidad de una visión mía de un acuerdo con el PRO. Si bien es cierto que yo en este momento especial de la vida de la Argentina prefiero no poner límites en cuanto a acuerdos democráticos con ninguna fuerza, porque me parece que la Argentina está viviendo un momento de una gravedad institucional que para celebrar acuerdos democráticos, no electorales, no es conveniente hablar de límites. Debemos estar todos detrás de la defensa de una mirada de país republicano y democrático que probablemente compartamos con quienes nunca podríamos compartir una boleta electoral, ¿cierto? Entonces yo en esto soy muy claro en este momento de la vida del país. Ahora bien, en términos electorales, yo creo que a la sociedad hay que ofrecerle coherencia en cuanto a que los frentes o las alianzas puedan defender no solamente de dónde vienen, sino también hacia dónde van, y que luego esa coherencia se traslade en un programa de gobierno sólido, cumplible, y en un gobierno que genere confianza. Muy flaco favor le haríamos a la construcción de esa alternativa que hoy la sociedad está reclamando a gritos, en términos del 2015, ¿no? Sí, sí. No, en esto separo muy bien lo que es la elección del año que viene, y permítame que haga un paréntesis. A veces se nos exige que para la elección del año que viene, que es de legisladores, hagamos esfuerzos para ir juntos. Yo creo que es un error. Es un error, al contrario. Quizás la inteligencia está en que cada partido, con su propia identidad, el año que viene, vaya a buscar legisladores, unos por un lado, otros por el otro lado, pero todos con un eje común, que por ejemplo sea sentar en el próximo Congreso legisladores en contra de la reforma, con reelección y demás, que ir todos juntos en una misma boleta, lo cual sería un amontonamiento y muy difícil de explicar. Ahora bien, en términos del 2015, sí, que es cuando se juega un proyecto de poder, un proyecto de gobierno, un proyecto de país, me parece que flaco favor le haríamos a la sociedad en esa búsqueda de una construcción alternativa si también cometiéramos el error de amontonarnos todos, porque en verdad de lo que se trata es de ofrecerle a la sociedad una alternativa, pero no para ganar una elección. Porque la verdad que ganar una elección en la Argentina probablemente no sea una cosa tan difícil. Lo que sí va a ser difícil, y va a ser todo un desafío, es gobernar la Argentina luego del kirchnerismo. Una Argentina que va a estar dividida en términos sociales, porque el kirchnerismo ha fomentado el rencor, el resentimiento y la división entre los argentinos. Entonces vamos a tener que tener un gobierno que venga con un ímpetu de pacificación, un ímpetu de tolerancia, de diálogo, de respeto, de encontrar equidad. Vamos a encontrar una Argentina en donde el esquema productivo, el sistema productivo, yo no digo que va a estar a los niveles de los 90, porque no es así, pero va a estar, va a haber un sistema productivo que va a haber que recomponer. Las economías regionales están pasando por una situación de gravedad y el gobierno no se da cuenta y no va a dejar una cosa mejor. Entonces digo, para poder gobernar esa Argentina va a hacer falta mucha coherencia, mucha solidez y generar mucha confianza y mucha seguridad. Y eso solo se hace desde también la coherencia en las ideas, en la visión de país y hacia dónde tenemos que ir. Interesante, me está pareciendo, por lo menos a mí me enriquece el pensamiento, escuchar distintos matices sobre cada uno de los temas. Tengo toda la impresión de que usted allí del otro lado del televisor también, también, porque bueno, nos damos cuenta del atractivo que resulta escuchar a estos dirigentes tranquilos, sin ningún apuro. Quedan muchas preguntas todavía, pero tenemos un bloque más, así que no se vaya, le doy mi palabra. Bueno, cuántos temas, realmente interesantes para escuchar distintas miradas, matices, trayectorias, dentro del mismo partido, pero con opiniones, por supuesto, particulares. Nos están quedando 8 minutos y vamos a tratar de aprovecharlos. Esta tarde, el intendente de Concordia del Frente para la Victoria ha llamado a hacer el 7 de noviembre una vigilia
para defender la Plaza del Pueblo, diciendo: la plaza es nuestra y no se la dejemos a los gorilas. No permitamos que la plaza la tomen los gorilas. Va a hacer una vigilia el 7 para evitar que los caceroleros se expresen el 8 de noviembre en las plazas. Bueno, esto no es una pregunta directa, sino algo como para disparar un pensamiento respecto de lo que esto significa vinculado a los caceroleros, de quiénes son las plazas y de quién es el espacio popular. Ingeniero Cobos. Las plazas son públicas, en realidad siempre han servido para expresar las ideas, las quejas, los apoyos, las manifestaciones en contra, así que no veo por qué hay que poner un vallado o una custodia especial con la antesala de a lo mejor una movilización que desconocemos cuál será la magnitud de la misma. Lo que hay que entender que la sociedad dio un mensaje primero hacia el gobierno y hacia algunos gobiernos locales, pero también a la dirigencia política. Pero este mensaje, la oposición tomó más ese mensaje que el propio gobierno. Nosotros inclusive nos juntamos en La Plata y no pudimos, íbamos por otro tema, para tratar el tema del federalismo, pero no podíamos ignorar lo que había pasado con la sociedad argentina. Bueno, pero un gobierno que ignora la agenda de los temas que a la sociedad le interesa, obviamente que trata de ignorar los reclamos, sobre todo cuando se expresan en la magnitud que se expresaron. Así que me parece una aberración, una barbaridad. A la gente hay que dejar que se exprese, no incitarla. El radicalismo en esto no ha tomado una postura, inclusive al contrario, se ha hecho cargo, como bien lo decía yo. Y bueno, habrá que esperar, y el gobierno tiene que entender que hay un montón de problemas sin resolver, que ni siquiera son discutidos y que lo más grave es se esconden. Lo esconden los funcionarios, lo esconde la agenda del gobierno. Como bien lo decía Ernesto acá, nos tratan de llevar hacia otra agenda que no tiene nada que ver con los problemas de la sociedad. Diputado Ricardo Alfonsín. Mire, es increíble, no sabía que había hecho esa declaración. El intendente de Concordia, esta tarde lo dijo. Es una barbaridad. Fíjese las cosas que demuestra, ¿no? El autoritarismo, el sectarismo. Creer que solamente una determinada corriente política puede ir a la plaza. ¿Y por qué? Porque la plaza es nuestra, dice. Pero fíjese, así no vamos a construir una democracia en serio. Es lamentable. Espero que haya alguna voz del oficialismo que salga a tomar distancia de esto. Y en el fondo lo que creo que quieren instalar es miedo. Bueno, yo les digo, si me está mirando la cámara, a todo el oficialismo, con el mayor de los respetos, no van a lograr atemorizar a la sociedad. Lo que la sociedad quiere es que nos traten con respeto y que resuelvan los problemas. Y con miedo no van a dejar de impedir, no van a impedir que la sociedad se exprese. Gracias, diputado. Ingeniero Mario Barletta. Nosotros escuchamos a la sociedad y lo hicimos con todas las organizaciones de la sociedad, con los representantes de los trabajadores, con los representantes de los empresarios, de los industriales, de los credos. Estuvimos con la DAIA, estuvimos con la Iglesia Católica, en más de una oportunidad. Y escuchamos a los otros partidos políticos y escuchamos a la ciudadanía cuando se exprese, y está bien que se exprese, porque es uno de los mecanismos que tiene la sociedad para plantear sus demandas, para plantear sus reclamos. Y la escuchamos a punto tal que lo del viernes tiene que ver con haber escuchado a la sociedad. Este radicalismo unido tiene que ver con escuchar a la sociedad. Esta convocatoria a los jóvenes de que se involucren en la política, que se involucren en la defensa de sus propios derechos, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, tiene que ver con escuchar a la sociedad. Espero que el radicalismo esté cada día progresando en el sentido de entender que la construcción de un país mejor tiene que ver con la participación de todos en encontrar esos caminos. Y siempre te regalo un libro. Hoy te traje 3 constituciones con un pequeño aviso. No es que vos necesites leer la Constitución, pero sabrás a quién regalarlas. Me viene muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, Ernesto Sanz, senador, si esto le actúa como disparador y si no lo que sí. Primero una reflexión con una mirada hacia el gobierno o los gobernantes.
Un intendente, un gobernador o un presidente de la nación que no trabaje para unir a su pueblo está incumpliendo sus obligaciones más elementales. Los gobernantes no tienen que trabajar para desunir, no tienen que trabajar para crear una trinchera entre sectores de la sociedad. Al contrario, la tarea de un gobernante, sea el que sea, desde un intendente de pueblo, como este ejemplo que usted da, hasta la presidenta de la nación, tiene que ser unir, unificar, tratar de restañar las heridas y no abrir permanente las heridas y echar sal sobre cualquier herida. Esa es una reflexión. Y la otra, respecto a la sociedad, prefiero toda la vida a una sociedad movilizada, a una sociedad despierta, a una sociedad comprometida, que a una sociedad cabeza gacha y anestesiada frente a lo que pasa en la realidad. Senador, muchas gracias. Ingeniero Julio Cobos, diputado Ricardo Alfonsín, ingeniero Mario Barleta, senador Ernesto Sanz, les agradezco de verdad, ha sido para mí muy interesante y también un ejercicio periodístico muy particular, que tal vez vaya repitiendo con el tiempo, porque noto de parte de los dirigentes, de parte de los jefes de prensa sacrificados, que tienen pocos espacios para expresarse, que tienen reducidos los lugares en la radio, en la televisión y en los diarios, y coincido plenamente con lo que han planteado, que si algo es la democracia es diálogo y diversidad, pluralismo, la posibilidad de enriquecernos con los colores, las opiniones de todos para construir una sociedad mejor. Así que les agradezco muchísimo, ha sido un honor para mí tenerlos aquí en el programa. ¿Puedo decir algo, Alfredo? ¿Cómo no? Yo le agradezco a usted muchísimo que nos haya invitado. Y además lo felicito, porque sé cuánto le cuesta, qué costos paga por ejercer un periodismo independiente. Es uno de los periodistas más respetados en la Argentina. Le agradezco mucho, doctor. Y estamos a disposición todas las veces que nos quieras invitar. Todos los martes. Todos los martes podemos venir los 4. Muchas gracias, muy amable. Una pequeña conclusión después de este corte. No se vaya, le doy mi palabra. Empezamos con el preámbulo de la Constitución y yo decía que era un texto que en aquella época era revolucionario, hace 29 años, y que hoy, en cierta manera, también. El ingeniero Mario Barleta, que anda regalando libros por los programas, una muy buena costumbre, me regaló una edición de la Constitución Nacional. Y si a usted le parece bien, me gustaría cerrar el programa con el artículo 14, uno de los tantos artículos profundos que tiene nuestra Constitución. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Artículo 14 de la Constitución Nacional de la Argentina. Es casi revolucionaria. Le doy mi palabra.